Muy buenas amigos y hermanos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy un día más desde mi preciosa Extremadura, ¿no? Pues os quiero compartir una reflexión cristiana, ¿no? Y bueno, pues una vez más os he traído aquí al campillo donde saco a mis perrillas, ¿no? Y bueno, fijaros qué maravilla, ¿no? A qué lugar más bonito os he traído hoy, ¿no? Si bien no ha nevado aquí en Badajoz, pues a veces Dios nos regala alternativas, ¿no? Que maravillosas, ¿no? Preciosas, ¿no? No es que haya nevado, esto simplemente es un campo verde manchado de margaritas blancas, ¿no? Que si lo veis desde lejos, y soy como yo, que veo menos que un gato yeso, ¿no? Si cerráis así un poquillo los ojillos, ¿no? Pues parece que ha nevado, pero no ha nevado. Simplemente es un campo verde manchado de margaritas blancas, ¿no? Y bueno, la reflexión que hoy os quería compartir, ¿no? Pues está basada en un vídeo que vi ayer, ¿no? Que si bien ya la había visto anteriormente, ¿no? Ayer lo volví a ver y me volvió a impactar, ¿no? Me volví a emocionar, ¿no? ¿Por qué? Pues la historia habla de un padre, ¿no? De un hombre que trabajaba en una estación de ferrocarriles, ¿no? Y su trabajo era, pues, accionar una palanca, ¿no? Para que los trenes se desviasen a una vía a otra, ¿no? Y nos chocaran, ¿no? Y bueno, resulta que aquel hombre, ¿no? Pues siempre se llevaba a su hijo allí a trabajar con él, ¿no? Un hijo precioso, guapísimo. Un hijo al que su padre amaba y un hijo que amaba a su padre, ¿no? Y bueno, pues allí en el trabajo, pues ellos convivían, se reían juntos, hablaban juntos sus cosas, ¿no? Pero bueno, resultó que uno de los días, ¿no? Que el padre estaba allí trabajando con su hijo, resultó que venía un tren, ¿no? Y el padre pues fue a accionar una palanca para que aquel tren se desviase y no chocase contra un tren que había allí aparcado, ¿no? Pero cuando el hombre fue a accionar aquella palanca, ¿no? Descubrió que había una avería, ¿no? Descubrió que había una avería y que la palanca no bajaba y por lo tanto se iba a producir un accidente, ¿no? Y con la consecuencia de que iban a morir todos los pasajeros de aquel tren, ¿no? Entonces el hombre se desesperó y el niño tomó una decisión. El niño tomó la decisión de bajar corriendo hacia las vías, ¿no? Y tratar de arreglar aquella avería con sus manos, ¿no? Con sus manos. Y bueno, al final el chiquillo, ¿no? Pues logró arreglar aquella avería, ¿no? Pero había que tomar una decisión rápido, ¿no? El tren se acercaba, ¿no? Y no daba tiempo a que el chiquillo saliera de allí de entre las vías, ¿no? Entonces el padre tenía que tomar la decisión de o bajar la palanca y salvar aquel tren, que el tren se desviase y siguiera de largo y no chocara contra el otro tren que estaba aparcado y por lo tanto salvar la vida de todas aquellas personas y por lo tanto matar a su hijo que estaba allí, o bien dejar la palanca como estaba, salvar a su hijo y que el tren se estrellara, ¿no? ¿Y qué hizo el hombre? ¿Qué decisión tomó el hombre? Pues el hombre decidió sacrificar la vida de su hijo para que muchos se salvaran, para que todos aquellos pasajeros del tren se salvaran. Y el hombre, con todo el dolor de su corazón y por amor a aquel tren, a todos aquellos pasajeros, accionó la palanca, sacrificando a su precioso y amado hijo, ¿no? Y aquello me impactó, ¿no? Pues porque aquello me impactó porque en el momento en el que el hombre acciona la palanca, ¿no? Pues se ve en el vídeo como el hombre se lamenta allí, el tren pasa por el andén, ¿no? Y el hombre está allí llorando, lamentándose, ¿no? Porque acaba de sacrificar a su hijo, ¿no? Entonces la gente que va en el tren, ¿no? Pues se queda mirando al hombre, ¿no? Como diciendo, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Por qué llora, no? Entonces, aquello me emocionó, ¿no? Me emocionó, ¿por qué? Porque 2000 años después, la gente, el mundo, sigue indiferente al sacrificio de Cristo, ¿no? Y muchos son indiferentes al sacrificio de Cristo por varias razones. Unos porque no saben por qué Cristo murió en la cruz. Muchos piensan que Cristo murió en la cruz porque le salieron mal los planes, ¿no? Pero no saben que Cristo estaba sacrificándose por nosotros. Fijarse,
Nosotros, si nos morimos hoy sin Cristo, sin el Salvador, estamos condenados a una muerte segura. Estamos condenados a una muerte segura. ¿Por qué? Porque hemos pecado y Dios tiene que castigar. Dios es un juez justo y tiene que castigar justamente el pecado, ¿no? Pero hay un problema, Dios nos ama, ¿no? Y Dios se ofrece a sí mismo, ¿no? Dios, nuestro Padre, nace como un hijo y se ofrece a sí mismo por nosotros, ¿no? Entonces hay mucha gente que se mantiene indiferente al sacrificio de Cristo porque no saben lo que pasó, ¿no? Entonces es una responsabilidad de los cristianos predicar el Evangelio, predicar esta buena noticia, que tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y que aun siendo pecadores, como el apóstol Pablo dice, que aun siendo nosotros pecadores y malos, Cristo nos amó y murió por nosotros, ¿no? Para salvarnos, ¿no? Fijaros que en el tren ese también, ¿no? Me llama la atención, ¿no? Que muchos de los pasajeros del tren, ¿no? Pues unos van pensando en sí mismos, son gente egoísta, otros están adulterando, otros están enfadados con sus padres, con sus hermanos, otros son ladrones, otros son adictos, ¿sabes? Pero aún así, aquel hombre decide accionar la palanca, sacrificar la vida de su hijo por todos aquellos pasajeros que no es que fueran buenos precisamente, ¿no? Pues de la misma manera, nosotros, aun siendo malos y pecadores, Cristo decidió ofrecerse por nosotros, ¿no? Dios nuestro Padre nace como un hijo y se ofrece por nosotros. Entonces no seamos indiferentes. Nosotros como cristianos predicamos el Evangelio. La gente tiene que saber que nuestro Señor Jesús, que nuestro Cristo, ¿sabes?, murió por nuestros pecados en la cruz. Tenemos que predicar el Evangelio. Es un mandamiento del Señor. Y luego vosotros, que ya sabéis que tanto nos amó Dios, que dio a su Hijo unigénito por nosotros, los que ya sabéis que Dios se hizo hombre, que Dios nuestro Padre nació como hijo y murió por nosotros, valoremos ese sacrificio y por lo tanto creamos esa buena noticia, porque ya te digo, si tú te mueres sin Cristo, tú merecidamente tienes que pagar un castigo por tus pecados, porque ya lo vuelvo a decir, Dios no es un juez justo, no es un juez que perdone por la cara. Dios tiene que castigar el pecado, pero no puede perdonar por la cara. Alguien tiene que pagar. Y Dios tanto nos amó que dijo, como tanto te amo, yo bajaré a la tierra y yo pagaré el castigo que tú te mereces, que tú y Carlos te mereces en la cruz, para que por mi sacrificio yo viva, ¿no? De la misma manera que aquel hombre, con el sacrificio de su hijo, salvó a ese tren, Dios, por medio de su sacrificio, cuando nació como hijo, salvó a todos los pasajeros de esta vida, ¿no? Al fin y al cabo, se ha dicho muchas veces que esta vida es como un tren, ¿no? Que nos bajamos en distintas etapas, etcétera, ¿no? Y de la misma manera, en este tren de la vida, pues, todos somos egoístas, malos, cada uno vive para sí, ¿no? Unos son adúlteros, otros ladrones, otros egoístas, otros están peleados con sus padres, con sus hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, amigos, valoremos aquel grande sacrificio. Ojalá podáis ver este vídeo y os haga pensar ese vídeo, reflexionar, que de una manera más grande y más preciosa nos amó nuestro Dios, ¿no? Que de una manera más grande y más preciosa nos amó nuestro Padre Dios, ¿no? ¿Cuánto tiene que amarnos Dios para dar a su Hijo? ¿Tú darías a tu hijo, tú si tienes hijos, darías a tu hijo por gente mala? Dice la Biblia, dice también eso, ¿no? El apóstol San Pablo, que aún así habría gente que se sacrificaría por alguien bueno, ¿no? Pero ¿tú sacrificarías a tu hijo por alguien malo? ¿Por un puñado de gente mala? Pues Dios lo hizo eso. Él se hizo hombre, nació como hijo y dio a su hijo por un montón de gente mala. Entre ellos yo el primero, ¿no? Para que nos salvemos, ¿no? Y ojalá que este vídeo te haga reflexionar sobre esto y que cuando lo veas diga, madre mía, de una manera tan grande y más grande aún y más maravillosa aún, nos amó Dios, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree se salve y tenga vida eterna. Que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, amigos, si Dios murió por nosotros, vivamos nosotros para Él. Valoremos ese sacrificio por nosotros, de Cristo por nosotros en la cruz. Y si Dios murió por nosotros, vivamos para Él, ¿no? Por tanto, cambiemos, arrepintámonos, yo el primero, bauticémonos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y vayamos en pos de Cristo, sigámoslo. Y nada, Dios bendiga en el nombre de Jesús. Ahí os voy a poner el enlace de este vídeo para que los veáis, ojalá meditéis en ello y recuerda. Si te emociona cómo el padre de ese niño pudo amar a todos los pasajeros de ese tren y sacrificó a su hijo de una manera más grande
y más preciosa amó Dios a este mundo, ¿no? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios bendiga en el nombre de Jesús. Recuerda, si Cristo murió por nosotros, vivamos para Él, arrepintámonos, bauticémonos en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y vayamos en poder. Dios bendiga en el nombre de Jesús y hasta otra.